Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Normalmente los episodios de este podcast son totalmente monotemáticos. Un día, un episodio, un tema, y así me gusta que sea, y así ha sido siempre hasta ahora. Simplemente hoy he de comunicar algo que se sale un poco de los avisos parroquiales habituales, que quizás ya lo hayáis visto en el título, y que cuando termine con el tema real del día, que es Apple Music Classical, ya comentaré un poco lo de Loop Infinito en YouTube. Esto era algo muy rumoreado, esto de Apple Music Classical, con lo que voy a comenzar, que viene muy de lejos, y el jueves por la tarde de la semana pasada Apple ya lo hizo oficial. Apple Music Classical. Esto viene concretamente de agosto de 2021, cuando Apple compró PrimePhonic, un servicio de música en streaming especializado en música clásica, y Apple hizo su modus operandi habitual. La compró, la cerró en poco tiempo y nos tuvo durante un tiempo deshojando a la margarita hasta que un año y medio largo después ha anunciado la llegada de Apple Music Classical. Sabíamos que antes o después iba a llegar algo así, la duda era tanto cuándo, como de qué forma, como cuánto nos iba a costar. Esto iba a ser una integración de Apple Music, iba a ser una aplicación aparte, iba a ser un extra, iba a requerir una suscripción independiente, ¿no? O por hacernos preguntas, ¿esto iba a formar parte también de la suscripción de Apple Music Voice? Este plan de Apple Music que se usa con Siri por 5 euros. Si es que hay mucha gente que lo está usando, cosa que tenemos dudas. Bueno, ya hemos salido bastante de esas dudas porque Apple ya anunció esto. Va a ser una aplicación finalmente independiente. Llegará a finales de mes, de marzo, el 28 de marzo, y formará parte de la suscripción estándar. No va a requerir un pago aparte. Así que complicado ver aquí una mala noticia o una decepción, porque todo aquel que ya use Apple Music va a ver cómo esta aplicación la va a poder usar también, entre comillas, gratuitamente, o mejor dicho, como parte de lo que ya está pagando. Además, toda esta música clásica va a llegar en la máxima calidad que admite Apple Music desde hace un par de años, 192 kHz, 24 bits, y una parte, no toda, porque ya sabemos cómo va esto, también vendrá con sonido Dolby Atmos. Eso sí, se supone que va a ser una parte creciente y que cada vez un porcentaje mayor del catálogo va a tener esta compatibilidad. He dicho que no hay mucho espacio para la decepción aquí, porque viene incluido en las suscripciones de Apple Music, ya sea individual, ya sea estudiante, ya sea familiar, ya sea parte de Apple One, aunque hay algo que sí que es llamativo y que sí que supone un cierto bajón. Y es que la aplicación va a llegar al iPhone, y de momento al menos, punto y final. Es decir, nada de iPad, nada de Apple Watch. Nada de darnos un paseíto con reloj por la calle, dejándonos el iPhone en casa escuchando música clásica, y nada de usarla en un iPad, que no estaría nada mal. Eso es un poco raro siendo Apple, es decir, esto lo puedo esperar de una empresa independiente, pero que siendo Apple el lanzamiento llegue únicamente al iPhone y no al iPad ni al WatchOS, pues queda un poco raro. Tampoco llega al Apple TV, no hay aplicación para tvOS, y precisamente el Apple TV me parece una muy buena forma de usar Apple Music Classical, ¿no? Sobre todo si tienes unos buenos altavoces conectados a la tele, pues vas tirando del app del Apple TV, pero ya digo, tampoco. Quizás más adelante lleguen, pero lo suyo era que llegase desde el día 1. Igual que la aplicación para Android, para todos aquellos que uséis Apple Music en Android, no sé si sois muchos, pero Apple ya ha dicho que esta sí que llegará algo más adelante, llegará a Android, pero iPad y Apple Watch no se sabe nada. La pregunta es por qué Apple lanza una aplicación de Apple Music orientada a un solo género. He visto algunos comentarios en Apple Esfera de gente preguntando que si es que ahora va a llegar una aplicación para cada género, Apple Music Pop, Apple Music Jazz y todo esto, pero no es lo mismo. En primer lugar, con esta compra, Apple ha conseguido mejorar de golpe su catálogo de música clásica, las selecciones, las listas que tenía ya preparadas PrimePhonic en su momento, y ahora Apple Music Classical va a contar directamente con unas 5 millones de obras. Por otro lado, y lo más importante, es que una de las claves de una aplicación de música en streaming está en los metadatos de las canciones, para encontrarlas, para vincularlas entre ellas, para detallarlas, listarlas, etc. Y ese es el tema, los metadatos de una canción o un álbum, pongamos de Queen, de Rosalía, de Frank Sinatra, no tienen nada que ver con los que tienen piezas de Beethoven, de Mozart y compañía. Empezando incluso por el propio vocabulario. Para un amante de la música clásica, entiendo que queda horroroso ver listadas las obras de Tchaikovsky como canciones, o ver composiciones de Chopin listadas en álbumes, ¿no? O ver que se refieren a esos compositores como artistas o algo así, ¿no? Igual queda un poco raro eso de entrada. Y luego los propios metadatos. Esto, un entendido en Apple Music no, en música clásica como tal, lo podrá explicar mucho mejor que yo, pero básicamente no tiene mucho que ver la cantidad de compositores, secciones, piezas, con los metadatos habituales por los que se rige la música no clásica. Eso, de cara a organizar librerías y localizar piezas, cambia por completo la película, y de hecho el menú de búsqueda de Apple Music Classical cambia respecto al de Apple Music normal, estándar. Está muy adaptado para estos metadatos, además de que hay biografías detalladas, incluso han
encargado ilustraciones de alta calidad de algunos compositores. Todo en general tiene un estilo distinto al de Apple Music en cuanto a enfoque sobre la música. Hay notas editoriales y se centra un poco más y da más protagonismo al compositor, o eso me ha parecido a mí viendo el material de prensa que proporcionó Apple. No es el único cambio que supone la aplicación de Apple Music Classical respecto al Apple Music estándar, porque por ejemplo el icono mantiene los colores, pero en lugar del icono con la doble corchea habitual vemos una clave de sol y por dentro hay algunos cambios que entiendo para hacer la experiencia de música clásica más refinada, no y más sobria que la experiencia de escucha habitual de Apple Music. Por ejemplo, en Apple Music el fondo de la interfaz mientras escuchamos música es un degradado basado en los colores de la portada del álbum de la canción que estamos escuchando, pero en Apple Music Classical no. Ahí el fondo es o todo blanco o todo negro. Entiendo que en función del modo que esté activo en iOS en ese momento. Tampoco hay una pestaña de radio, cosa muy habitual en Apple Music desde el primer día, y eso tampoco termino de entenderlo, porque en Apple Music normal sí había pistas de radio dedicadas a la música clásica, pero en Classical han decidido no incorporar esta función. Lo que sí que hay es una interfaz en general idéntica a la de Apple Music, mismo estilo, pero con leves cambios orientados a dar esa sensación más clásica, ¿no? Por ejemplo, la tipografía que usa Apple en un montón de sus productos y servicios, incluido Apple Music, desde hace unos cuantos años es San Francisco, SF Pro, es el nombre exacto de la tipografía. En Apple Music Classical han optado por una tipografía diferente llamada New York, que es una tipografía que usa Apple desde el Macintosh original, desde el 84, que si recordáis llegó con muchas tipografías con nombres de ciudades y que en 2019 Apple hizo una especie de readaptación silenciosa, una actualización para darle un aspecto un poco más acorde a los tiempos, manteniendo su esencia clásica y elegante. Seguramente es una gran opción para una aplicación de música clásica que quiere supurar elegancia. Pues eso, amantes de la música clásica, a priori enhorabuena, tiene muy buena pinta esta aplicación, al menos para mejorar lo que ya ofrecía Apple Music sobre este género, y el 28 de marzo ya la podremos probar. Cerrando ya este tema, voy con lo otro, con el aviso institucional. Durante las últimas 2-3 semanas, algunos, tampoco muchos, pero algunos, sí que me habéis escrito, oye, te he visto en TikTok, te he visto en Instagram, te he visto en YouTube, ¿qué está pasando? Yo me he hecho un poco el loco, he dicho, bueno, ya os contaré. La cosa es que Loop Infinito en estos 3 años y medio, en estos, contando el de hoy, 779 episodios, ha sido un podcast puro, grabado en audio, enviado por un feed a las aplicaciones de podcast que todos podéis usar. Eso, por supuesto, se mantiene, pero ahora, a partir de ahora, además de grabarme en audio, también me grabo en vídeo, como quizás algunos estáis viendo. Ese vídeo va a YouTube, al canal de Apple Esfera. ¿Es que Loop Infinito pasa a ser también un contenido de YouTube como tal? No exactamente. Está pensado simplemente para que quien quiera escuchar Loop Infinito tirando de YouTube pueda hacerlo. Pero lo único que se va a ver es mi rostro con mi micrófono, el fondo de mi despacho y ya está. En el primer vídeo que salió el jueves pasado, algún comentario decía, macho, pon algunas imágenes o algo que no sea solo verte a ti hablando. Lo entiendo perfectamente, pero la respuesta es no. Porque los recursos, el tiempo, el retorno son los que son y la idea no es abrir un canal de YouTube como tal, no es hacer vídeos específicos, sino simplemente hacer que quien quiera escuchar Loop Infinito en YouTube lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una práctica habitual escuchar de fondo contenido que no haga falta ver. Yo lo hago con algún canal de YouTube en el que las imágenes no son nada importantes, sino que lo que me interesa es lo que está diciendo la persona que está hablando, ¿no? Que muchas veces meten imágenes de recurso, de apoyo, así básicas la mayoría de veces, pero no es necesario verlas y yo no las veo. Para toda esa gente potencialmente interesada en escuchar contenido diario sobre Apple, que por lo que sea no está en la onda de los podcasts como tal, pues también va a tener esta opción a partir de ahora. Entonces, no esperéis que en el vídeo os enseñe cosas visuales, porque eso simplemente es para que gente fuera del podcasting, pero dentro de YouTube, es decir, la mayoría de la población civil, pueda descubrir Loop Infinito y abonarse a él. Y para que vosotros mismos, en un momento dado, los que ya escucháis el podcast, si estáis por inercia usando YouTube y en momentos en los que queréis algo de fondo, más que algo a lo que mirar, lo típico mientras cocinamos, limpiamos la casa y todo esto, podéis considerarlo como una opción. Va a ser el episodio habitual en audio, pero conmigo en pantalla y nada más que eso. Entonces sí que os pediría, si queréis dejar comentarios o algo así, lo agradeceré, sobre todo si es en forma de apoyo, pero no contéis con que en esos comentarios yo os vaya a responder dudas, consultas, todo esto, porque eso, digamos que mi compromiso de responder es en los canales que puedo controlar y ordenar y que digo al final de cada episodio, Twitter y correo, y si no, es que es imposible. Si ya cuesta llegar por esas vías, imaginad el espectro que se abre cuando ni siquiera es un sitio más en el que consultar comentarios, sino que son un montón porque hay que ir vídeo a vídeo
viendo comentarios, algunos de días anteriores. Es que es imposible llegar, por lo menos para mí. Entonces, ya digo, mi compromiso de responder se mantiene en los canales de siempre. Y luego, por los de te he visto en TikTok, te he visto en YouTube Shorts, etcétera, es porque una parte de algunos episodios, un clip de 30, 60 segundos, no lo sé, algo así, va a incorporarse a las cuentas de Sataka de esas redes sociales. Yo, personalmente, ni tengo cuenta en esas redes, TikTok, Instagram, ni tengo las aplicaciones instaladas siquiera, con lo cual ahí no me entero de nada. Pero bueno, lo mismo, si un día haciendo scroll me veis ahí, pues ya sabéis por qué es. Hecha esta explicación, pues eso, para que no os pille de sorpresa y nada más. Esta semana va a ser un poco complicada, mañana detallaré algo más. A priori, mi idea es mantener exactamente igual el ritmo de episodios. Ya contaré mañana, ya detallaré un poco mañana por qué va a ser complicada y qué puede pasar, pero bueno, en principio y salvo catástrofe, no va a haber ningún cambio más. Y ahora sí, nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y todo por Santi Araujo. Un abrazo, hasta mañana.